Oye, y hablando de Michael Berry, precisamente creo que entre ayer y hoy se ha conocido que añadieron nuevas posiciones a su fondo y dentro de esas posiciones está la banca regional de Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti este movimiento? El termómetro de que estábamos cerca del final de la crisis era cuando esos bancos tan buenos sufrían un castigo extraordinario, porque no era justificado. Oye, antes por el chat aquí ha mencionado a alguien a Michael Berry, dice, no, Pablo Gil será como Michael Berry al final, que llegará toda su teoría como con el paso del tiempo. Sí, pero este es un buen ejemplo, ¿no? Este es un buen ejemplo. Es alguien que está anclado en la idea del SP. Yo me bajé del SP, bueno, me bajé del MSCI Mundial realmente en enero del 2022. Está muy por debajo todavía el MSCI Mundial de ese nivel, con lo cual la decisión de salirte es muy buena. Por el camino, si hubieses querido aprovechar para comprar, has tenido menos 75% en Meta, menos 76% en Netflix, menos 72% en Tesla, menos 50% en Microsoft. Has tenido esas oportunidades, menos 70% en criptos. Es decir, que si de verdad no te lo creías y querías aprovechar, digo, has tenido hoy una ventana maravillosa para comprar con unos descuentos brutales, pero probablemente no lo has hecho. Y tu ida la pagas conmigo, digo, pero si yo mientras tanto he invertido con más de un 4% de cupón en renta fija en Estados Unidos y he cubierto la hipoteca de 1,40 fija y tengo inmobiliario comprado hace 2 años que ha subido un 28% y tengo el oro que ha tocado máximos históricos recientemente y tengo criptos todavía que me quité la mitad para cubrir. Es decir, que no te quedas quieto, que es que no lo entiendes. Esa persona que hace el comentario, digo, pero ¿en qué estás pensando? El mundo de las inversiones son múltiples oportunidades en distintos activos a lo largo del tiempo y tú vas seleccionando dónde te quieres meter. Yo encima lo cuento, lo que hago, con lo cual está en los vídeos. Entonces es poco como decir, pero ¿qué estás pensando respecto a Michael Burry? No te has enterado de nada. A mí a veces me sorprende. En mi casa me suelen decir que me expreso bien. Pues a veces alguno de los comentarios pienso, tengo que esforzarme mucho más, porque está claro que no he sido capaz de que entienda todavía este individuo las cosas como son, ¿no? Se anclan en ideas totalmente absurdas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es fascinante que a pesar de todo lo que ofrecemos gratuitamente, todavía veas ese tipo de comentarios y ese malentendimiento de cómo nos Sí. posicionamos cuando invertimos nosotros. Oye, y hablando de Michael Berry, precisamente creo que entre ayer y hoy se ha conocido que añadieron nuevas posiciones a su fondo y dentro de esas posiciones está la banca regional de Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti este movimiento? ¿A ti te parece que hay algunos bancos que a lo mejor se están castigando en exceso y que a lo mejor por fundamentales sí que pueden tener oportunidad? ¿O dices, no, fuera de Seguro, aquí? seguro que sí. Y probablemente cualquiera que conozca compañías como Meta y como Netflix dijeron en su momento, pues es una gran oportunidad de compra ya con el descuento que han tenido a lo largo de 2022, seguro. Pero si es que las crisis lo que suelen provocar es un castigo indiscriminado, ¿no? Mira, para que te hagas una idea, y esto te doy un poco de insight de cómo diseñaba yo algunas herramientas para localizar los suelos de mercado. Cuando en el año 2008 empezó la crisis financiera, había una serie de bancos que eran extraordinariamente buenos. En aquella época, JP Morgan y Wells Fargo eran top en Estados Unidos y en Europa era UBS, ¿vale? Hmm. Por la calidad que tenían, por cómo generaban los resultados, por sus ratios de capital, etcétera. Teníamos una herramienta que medía la correlación agregada de todos los valores respecto al índice SX7P en Europa y el BKX en Estados Unidos, ¿no? Y básicamente lo que nos importaba era cuando los buenos sufrían mucho castigo, porque que los malos sufriesen castigo tenía sentido. Pero el termómetro de que estábamos cerca del final de la crisis era cuando esos bancos tan buenos sufrían un castigo extraordinario, porque no era justificado, era lo que llamamos la capitulación, ¿no? Cuando le pegas Mm. a todo porque te da pánico, pero no estás atendiendo a criterios razonables, simplemente te dejas llevar por el corazón. Y medíamos esos castigos en términos de correlación y cuando llegábamos ahí decíamos hay que empezar a comprar. Comprábamos los buenos, no los malos, pero decir, te ponías de cara, decías hay que comprar y te daba pánico porque estaban hundiéndose y decías ya, pero me da igual, esto es un disparate, ¿no? Entonces, puede pasar que los 7.000 bancos regionales que hay en Estados Unidos, algunos, como hemos dicho al principio, vayan a quebrar y otros muchos estén bien en términos de no haber cometido errores gestionando los tipos de interés
y que tienen unos balances sólidos y que a lo mejor su base de depósitos principal está garantizado por el FDIC y por tanto no tienen riesgo. Seguro. Yo no conozco los 7.000 bancos regionales, pero estoy seguro que habrá castigos que son injustificados, claro que sí. Y que habrá gente que conozca esos valores en concreto, esos nombres individuales y que quiera apostar por ellos, por supuesto que sí. Lo que pasa es que de manera generalizada, por ejemplo, si te fijas en el KRE, ¿no? Que es el ETF de la banca regional, tanto por técnico como por fundamental, por el espacio, por el contexto general que estamos hablando, eso es bajista, eso es un cuchillo cayendo y decir, aquí sí, pues a mí no se me antoja a nivel personal, por ejemplo, ¿no? Pero si vas nombre por nombre, pues lo que dices tú, ¿no? Haciendo stock picking ahí en determinados activos, pues seguro, ¿no? Pero es lo que decías, ¿no? Hay mucho ruido como para decir, me subo al barco de manera generalizada dentro de ese sector, ¿no? Depende de cómo hagas tú la operativa, ¿no? Hay gente que hace stock picking y que es muy buena, que es capaz de separar el grano de la paja, y cuando el grano cae mucho lo ve como una gran oportunidad porque no se merece estar ahí con la paja, y es lo que pasa en las capitulaciones, y ahí se generan grandísimas oportunidades de inversión. Y hay gente que no es capaz de desgranar una cosa de la otra porque no tiene los conocimientos o no tiene el tiempo para hacerlo. Y esos van al índice global, ¿no? Y tienen que intentar, pues tienen que esperar más. Tienen que esperar a que ese índice dé señales de suelo, de estabilización y comienzo de rebote. Pero vamos, puedes jugar relativos. Yo el otro día en una conferencia decía, pues ahora mismo técnicamente tiene todo el sentido del mundo estar largo del Nasdaq contra el Russell 2000, ¿no? Desde el punto de vista fundamental tiene sentido, digo, no lo sé, pero técnicamente desde luego es lo que apunta y estás cotizando una complicación por el lado de la crisis bancaria frente a unas compañías top que vienen de un sufrimiento grande en 2022 y que probablemente tienen un viso de haberse enganchado a la nueva revolución tecnológica que es la IA y que tienen mucho peso y van a tener cada vez más peso. Y estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Google, de Meta. Es bueno, si quieres elaborar un argumento de por qué podría ocurrir eso, a mí se me ocurren muchos puntos a favor para defenderlo. Es bueno, si vas a nivel índice te diría igual es un poco pronto. A nivel stock picking tal vez encuentres ya oportunidades muy buenas. Estamos hablando de valores que han bajado un 90%. Y mira, Arbaso nos decía, relacionado con esto de la inteligencia artificial que comentabas, que además parece que ha tenido premonición, porque lo ha dicho antes de que tú mencionaras la IA. Dice que qué opinas de la tecnología, si te parece tan disparatada respecto a otros valores y si puedes visualizar algo similar como en 2002, donde ahora todo lo que diga IA se infla inmediatamente. ¿Te parece un sector en burbuja? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es demasiado reciente lo que ha ocurrido como para decir que es una burbuja, ¿no? Tú puedes tener expectativas muy altas, pero no creo que esté en precio. Es decir, la burbuja.com se desarrolló durante años. Creo que ahora mismo no podemos hablar de que la IA se lleva desarrollando desde hace años porque realmente ha aparecido, como quien dice, en nuestras vidas hace unos meses, ¿no? Al menos de forma mayoritaria, que todo el mundo habla de ello. Y creo que el posicionamiento de estas compañías que hemos mencionado es real. Yo me acuerdo cuando en el año 98, 99, todo el mundo se ponía el .com en el nombre, los proyectos eran en papel. Es decir, yo recuerdo en algún restaurante con gente desarrollar como si fuese un PowerPoint en papel y vamos a hacer esto y tal y cual. Pues yo ahí meto dinero, pues yo. Y era como decir, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Estamos a los postres de una comida, me estás contando una idea sobre una servilleta y aparecen inversores. No creo que sea el caso de Microsoft. Microsoft ha implementado la IA con Copilot, aparte de que está en 1000 desarrollos, ¿no? Paralelos a eso. Tienes BART en Google, tienes un montón de aplicaciones reales, funcionales ya, que están ahí, que las puedes usar, algunas gratuitas, otras de pago. Y la gran pregunta, y yo ahí soy un convencido, yo creo que la IA va a cambiar y nos va a venir de fábula, va a cambiar o va a añadir potencial al desarrollo económico del mundo. Es decir, soy de los que cree que el nivel de eficiencia que estaba bastante tocado, la productividad está muy tocada, creo que va a aumentar una barbaridad y va a haber grandes ganadores y grandes perdedores. En la anterior, grandes perdedores siempre salen dos nombres muy rápidos. Kodak, que era probablemente el buque insignia en todo lo que era fotografía y no supo sacarle partido a esa posición de ganancia que tenía respecto a otras compañías. Y otro ejemplo muy bueno fue Blockbuster, ¿no? Tenías una cadena, digamos, de suministro de
contenido de ocio vía películas, primero en VHS, luego en VHS y beta, después te llegaron los CDs, después los DVDs. Creo que anunciaba hace no mucho que Netflix dejaba ya de enviar películas, o sea, es que es increíble, todavía estaba mandando soporte físico, ¿no? Y dices, y el ganador fue Netflix. Por poner un ejemplo rápido, ¿no? Dices, uno fue el que lideraba el mercado, no se adaptó a la tecnología y fue sustituido por otros que hacían el envío en streaming. Pues creo que va a pasar igual con la IA. Va a haber compañías que van a adaptarse a las nuevas tecnologías, van a ser tremendamente eficientes y otras que no, y van a morir. Y van a morir porque no van a poder luchar en igualdad de condiciones con el mercado. Y eso generará pues nuevos puestos de trabajo, nuevos perfiles de profesionales y destruirá a otros. Habrá gente que haga trabajos que son recurrentes y con poco valor añadido que se irán eliminando y unos que antes no existían que estarán en boga y que estarán muy bien pagados. Pero vamos, que cuando la gente me dice, es que esto va a ser el final, digo, no te engañes, perdóname, cuando llegaron las hojas de cálculo, por poner un ejemplo que se entienda, toda la forma en la que se calculaba antes a base de matemática de papel y calculadora cutre, fue sustituido por estos modelos. Y hay gente que lleva contabilidad con una Excel. Dices, bueno, entonces se cargaron a los contables. Digo, no, se migró a un modelo de contabilidad distinto. Cuando aparecieron las calculadoras, se abandonan las tablas logarítmicas. Yo las he usado de pequeño. Y dices, vaya, entonces se cargan las matemáticas. Digo, no, evolucionas a otra manera de hacer cálculos matemáticos, donde es mucho más eficiente y más rápido. Eso Y es. así podrías aplicarlo a todo tipo de cosas. Y es lo que va a pasar aquí. Y mejor que lo aceptes, porque como digo yo, no estamos dilucidando si va a pasar o no, es que ya ha pasado, está pasando ya. Con lo cual, o te subes a este tren o eres del grupo perdedor, eso no hay que dudar. Sí, sí, ¿no? Además, fíjate, hace poco vi en tu canal de YouTube que entrevistabas a un experto en inteligencia artificial y recomiendo que veáis esta entrevista, que la hicisteis allá más en tu casa y es muy, muy recomendable. Es muy recomendable que la veáis respecto al tema de inteligencia artificial con un experto en la materia. Daba unas pinceladas espectaculares. Yo tengo 57, ¿vale? Yo estoy inscrito para el máster que empieza el 30 de este mes sobre inteligencia artificial. Ese máster Sí. que además está patrocinado está detrás Microsoft, ¿no? Hasta ese punto creo que es importante. Yo a todos mis hijos les he dicho que más vale que se lo hagan y creo que es que hay que estar ahí. Es que creo que es una obligación, sinceramente. Es que te quedas atrás, si no, es lo que estabas diciendo, en productividad, en eficiencia, en todo, ¿no?